Buenas noches de nuevo en el búnker para tratar temas que están dando que hacer en Asturias. Hoy vamos a tratar un tema que posiblemente duele cuando se habla de él. ¿Qué está ocurriendo con el SESPA? ¿Qué está ocurriendo con el personal? ¿Por qué hay tanta gente en el paro y no hay tanta gente trabajando como deberían estar? Pero eso lo vamos a ver después de la cabecera. Bueno, como antes decíamos, vamos a ver qué está pasando en el SESPA de momento. Para ello tenemos a dos personas que nos van a ayudar a entender, si se puede, todo el follón que se está liando poco a poco en el SESPA. Para ello tenemos a Francisco Menéndez Fernández, que es el enlace sindical del SICEPA. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Estamos? Muy bien, aquí estamos. Y también tenemos a Yolanda Iglesias, enlace del USIPA. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a entrar en materia porque, como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Estamos viendo que hay plazas que no se cubren y me gustaría saber por qué. Tenéis los dos la palabra. Pues esa también sería nuestra pregunta, ¿no? Nosotros también nos preguntamos lo mismo. De hecho, en las reuniones que mantenemos con el SESPA, negociadora sobre todo este tema, en la función pública también, hace poco hemos acabado un grupo de trabajo en la función pública. Hemos pedido una información que llevamos años preguntando al SESPA, que es quien tiene la potestad y quien debería de conocerlo con rigor, y no nos dan la información. No sabemos si es porque ni ellos mismos la conocen o porque hay algo que ocultar. No entendemos muy bien cuál es el motivo por el que reiteradamente, año tras año, pedimos la información que necesitamos para que la situación en el SESPA mejore y no nos la dan. Nosotros somos los primeros que nos preguntamos por qué esto está sucediendo así. Nosotros tenemos nuestra información, nuestro conocimiento y también nuestros planteamientos, pero bueno, la mano... Tú eres enfermera, ATS. Yo soy enfermera, soy diplomada universitaria en enfermería. A nosotros no nos gusta lo de las siglas de ATS porque eso fue un principio hace muchos años, ¿no? Ahora todos los profesionales de enfermería son grados en enfermería, es una carrera de 4 años y yo soy diplomada universitaria en enfermería. Y dentro de la bolsa de trabajo, esa bolsa que se habla, de donde están todos allá adentro, no hay nadie que os cubra en las jubilaciones, cuando van por enfermedad, en los... ¿cómo se llaman esos días? Los libre disposición, sí. Los de antigüedad. ¿No hay, habiendo tanta gente en el paro? Sí hay, sí hay. Lo que pasa que es verdad que en estos últimos tiempos estamos viviendo, ahora recientemente se han creado las bolsas de los facultativos, que para que la gente no maneja estos términos son los médicos, tanto los médicos de atención primaria, que para ellos ya existía una bolsa, como para los médicos especialistas. Esto es una novedad en el SESPA porque antes no existían, es decir, no estaban regulados en la bolsa de demandantes de empleo. Ahora ya sí están, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos está pasando que hay falta de facultativos, de médicos y de enfermeras fundamentalmente. También hay otras categorías que en determinados puntos del año, como pueden ser las vacaciones de verano, las vacaciones de Navidad, bueno, pues se quedan a cero y hay que recurrir a otro tipo de llamamientos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, ahora se están quedando las bolsas a cero, pero hay que preguntarse por qué se quedan las bolsas a cero,
Este problema abarca, digamos, también a la universidad, ¿no? Es decir, a lo mejor hay que crear, o al Ministerio de Educación hay que crear, en referente a los facultativos y a lo mejor a las enfermeras, más en concreto a los facultativos, igual hay que crear más plazas de especialistas, es decir, que más especialistas se puedan formar todos los años para que más especialistas puedan salir cada año y sustituir a la gente que tiene una plantilla, una edad media alta, y que en los próximos años se van a jubilar un gran número de profesionales y hay que tener gente que los pueda sustituir. Eso por un lado. Y por otro lado es qué condiciones de trabajo pone el SESPA a sus profesionales para que digan no y prefieran irse a otra comunidad autónoma. Sí, o al gremio privado. También al gremio privado, efectivamente. Te preguntaría, compañero Francisco, el SICEPA, los celadores, que también tienen que ver en todo esto, y yo creo que el celador sufre una carencia de ayuda a la hora de cubrir plazas. ¿Qué está pasando? Bueno, como bien decía Yolanda, al final, o sea, la sanidad es un grupo, una serie de categorías profesionales que la hacen posible, ¿no? No solo lo que figura o lo que destaca siempre es el médico, pero la sanidad está compuesta desde la enfermera hasta el celador, pasando por las cocinas, por los talleres, por las técnicas de radiodiagnóstico y demás. Somos muchos profesionales los que tenemos cabida ahí, los que sacamos adelante día a día la sanidad, ¿no? Evidentemente el problema, yo creo que es un problema de gestión, ¿no? La sanidad se lleva prácticamente el 40% del presupuesto asturiano, es una cantidad importante. 40%. El 40% de la sanidad de Asturias, o sea, el presupuesto asturiano, de cada 100 euros, prácticamente 40 se dedican a la sanidad. O sea, estamos hablando de unas cifras importantísimas, ¿no? Y a pesar de eso, pues existen muchos problemas. Existen muchos problemas de carencia de personal en algunos casos, de falta de formación en otras, como puede ser nuestra categoría, donde no se exige ningún tipo de formación, lo cual nos parece bastante anacrónico, y llevamos demandando mucho tiempo de que, bueno, con esta categoría también tiene que tener, porque estamos trabajando en la mayor parte de los casos con enfermos, ¿no? Pero todo eso, bueno, aparte de todo eso, debemos de añadir que estamos en un periodo, digamos, de cambio demográfico importante, es decir, la población asturiana está muy envejecida y eso lógicamente conlleva más ingresos hospitalarios, más asistencias a urgencias, y todo eso está incrementando de una manera importante la asistencia, insisto, de los usuarios a los servicios sanitarios, ¿no? Eso genera un número mayor de asistencia a urgencias. Urgencias ahora mismo en Asturias está desbordado en prácticamente todas las áreas, y eso estamos hablando de unas plantillas que crece el número de usuarios, pero no crecen esas plantillas. Entonces, yo creo que hay que pensar que el sistema sanitario está sufriendo un cambio importante. La población asturiana, insisto, cada vez es más vieja, y eso supone que en muchos casos los hospitales se están convirtiendo en geriátricos, ¿no? Las enfermedades crónicas cada vez aumentan más, son enfermos que tienen, afortunadamente, duramos más años, y todo eso conlleva que los hospitales ya no están llenos solo cuando hay un pico de gripe o llega a las épocas invernales, sino que a lo largo del año los hospitales están llenos, ¿no? Es curioso que cuando llegan las Navidades o llega las vacaciones de verano, parece que se llena más el geriátrico del SESPA, por llamarlo de alguna manera. Una pregunta, ¿qué se pone a dedo al que gestiona todo esto? Bueno, la mayor parte de ¿Es política? Los cargos importantes, digamos, los que llevan la gestión y los que toman decisiones, son en su mayor parte cargos políticos, está claro. Los gerentes... O sea, se ponen a dedo. Sí. Vamos a ver, los altos cargos, como está diciendo Fran, tiene toda la razón del mundo, son cargos políticos, y se ponen a dedo, efectivamente. Luego hay un decreto de mandos intermedios, donde nuestra organización ha tumbado a muchas jefaturas que se pusieron a dedo, porque tienen que seguir la igualdad, capacidad y mérito. Entonces tiene que salir una convocatoria donde todo el mundo que tenga derecho pueda presentarse, y el que nosotros siempre abogamos porque la profesionalización de los puestos directivos. Es decir, los puestos directivos no deberían de ser puestos políticos, ni los altos cargos ni los otros, sino que deberían estar profesionalizados. Es decir, aquella persona
que más cualificación tiene y mejor esté capacitada para desarrollar esos puestos, esté ahí, independientemente de que esté al lado del partido que gobierna o en el otro extremo. Es que creo que los enfermos no entienden de política. Efectivamente. Y yo creo que la política en estos momentos, bueno, aparte del jari que están montando, acabamos los pacientes sufriendo las situaciones. Yo es que creo que políticamente yo creo que hay dos pilares básicos que deberían de estar alejados todo lo posible de la política. Uno es la educación y desde luego la sanidad, ¿no? Estamos viendo recientemente en todo este conflicto catalán cómo se está usando la educación con unos fines que no deberían de ser en ningún caso y bajo ningún concepto se puede usar como un fin político, como un fin de adoctrinamiento, sí, claro, a unos críos de 9 años, ¿no? A mí me parece vergonzoso. Y la educación es una parte, pero la sanidad es otra parte, ¿no? La enfermedad no existe, no entiende de ideologías. No. Y el paciente tampoco en ese momento, ¿no? Cuando desgraciadamente te toca la enfermedad o pasas por un hospital, tienes otro concepto de las cosas, ¿no? Y ahí ves que lo que es realmente importante en la vida, pues bueno, una de las partes vitales es la salud, ¿no? Y la salud no debería entender de ideologías, ¿no? Debería entender de gestión, de una gestión lo más rigurosa y lo más profesional posible, que ahora mismo no existe, ¿no? Yo te diría que cuando el político de cualquier esfera se encuentra, por ejemplo, en el UCA o en el Hospital de Cabueñes, que digo yo que tendrá el mismo tratamiento que cualquier otro paciente, ¿no? Nosotros entendemos que sí. Que es las personas cuando entran al hospital son o deberían de ser un número, es decir, lo que decimos aquí vulgarmente 33 barra, queremos decir a un usuario de la sanidad, a una persona que necesita del servicio de salud, de la atención, y entendemos que deberían de ser igual que cualquier otro. Entonces, el problema, ¿cómo lo veis? ¿Es un problema de gestión económica como debe ser o hay otras situaciones donde podría aflorar precisamente la política? Yo creo que la cuestión económica, como te decía antes, evidentemente fondos se destinan de una manera importante. O sea, el 40% del presupuesto que le lleve sanidad, está claro que no sé si debería de invertir más o no. Es cierto que, insisto, creo que cada vez se hace más uso de la sanidad. La sanidad pública es un ejemplo en prácticamente todo el mundo, la sanidad pública española, ¿no? Pero de eso no se puede vivir. Es decir, las cosas están cambiando, como te decía antes, el enfermo está cambiando y hay que cambiar un poco las políticas sanitarias también, ¿no? Yo creo que lo que falla en la sanidad es la gestión. Insisto, creo que debería haber un gran pacto sanitario a nivel nacional de los grandes partidos donde dejáramos de una vez por todas de lado todo esto y nos centráramos en lo que nos tenemos que centrar. Tenemos que tener los mejores equipos de diagnóstico, los mejores profesionales tienen que estar valorados, importantísimo. Hoy en día todo el mundo dentro de la sanidad es igual y yo creo que no puede ser así tampoco. Hay excelentísimos profesionales facultativos extraordinarios con una carga de trabajo enorme y hay otros que, bueno, pues por lo que sea, no tienen la misma... Bueno, pues eso en la sanidad pública, todo el mundo se mide por el mismo rasero, en ese sentido. Yo creo que al final... sois una máquina, sois una máquina donde desde la cocina, la limpieza, los celadores, los auxiliares, las enfermeras, los médicos, si algo falla, falla todo. Sin embargo, si falla los que están puestos a dedo, aquello sigue funcionando. Sí. Totalmente. El sistema funciona por inercia, no funciona por inercia, funciona gracias a los profesionales que sacan el trabajo adelante. Claro, si yo vengo de sayar patates, que es una forma muy digna de ganarse la vida, y soy amigo de cualquiera, no voy a decir nombre, y me ponen a dedo, ¿yo cómo voy a estar capacitado para gestionar algo que no conozco? Yo creo que debería ser alguien que estuviera dedicado a la medicina, que hubiera dedicadose en exclusiva pues, a la lucha contra las enfermedades, y entonces de esa manera se podría gestionar. Yo en cierta ocasión pregunté a un consejero del Principado que llevaba la Consejería de Caza y Pesca, que qué había sido, y no tenía nada que ver con lo que
con lo que había sido donde estaba. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es también nuestra, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hay un fulano puesto a dedo cuando se está gestionando un 40%, que es una cantidad bastante razonable, y encima, pues, no está funcionando, pero está funcionando porque tenéis una responsabilidad dentro de vosotros que desde fuera pasen de ello. De hecho, sé que los celadores recibieron muchas menciones honoríficas por su trabajo, porque a veces tenían que hacer más trabajo del que tenían que realizar, o lo están haciendo. Yo ahí hay una pregunta. ¿Qué política tenemos cuando están metiendo 3 camas donde debería haber 2? ¿Eso se puede hacer? ¿O podemos decir que se hace en la India, pero España y el primer mundo? Vamos a ver, insisto que creo que la sanidad pública española está muy valorada. Ahora, ¿se puede meter 3 camas en una habitación de 2? Evidentemente se puede, porque se hace. Sí. Y evidentemente estamos hablando de enfermos que en un momento determinado de saturación máxima hay que atenderlos. Es decir, no los puedes dejar en una escalera. Entonces, ¿se hace? Sí. ¿Se debería hacer? No. Evidentemente no se debería hacer. Sin embargo, si tenemos la séptima impar cerrada... Claro, lo que pasa es que si aplicas criterios exclusivamente económicos, cuando estamos hablando de enfermedad... ¿Económicos? ¿Con un entonces, 40%? Quiero decirte, cuando se aplica... Sí, pero volvemos al principio, es decir, se gasta el 40% y así todo, en muchas ocasiones los presupuestos se disparan, ¿no? Entonces volvemos al principio, hay que gestionar sabiendo que lo que estamos hablando son de personas y de seres humanos, no estamos hablando de tornillos. Por lo tanto, esa gestión económica debe ser lo suficientemente rigurosa para que bajo ningún concepto las cuestiones básicas sanitarias no se vean perjudicadas en ningún momento y el usuario sea lo mejor atendido posible, ¿no? Cuando te hablo de la saturación de urgencias, o como muy bien dices, hablas de la saturación de los hospitales, bueno, pues insisto, yo creo que estamos en un momento trascendental de cambio del tipo de enfermo. Es decir, el tipo de enfermo cada vez es un enfermo que necesita más atención médica. Por lo tanto, hay que replantearse qué tipo de hospitales necesitamos. Acabamos de abrir un hospital donde se ha reducido el número de camas. Un auténtico sinsentido en una población absolutamente envejecida como la asturiana. Estás hablando de Luca. De Luca, por ejemplo. Cabueñes está en un plan de ampliación, entre comillas. Sí. Claro, todo eso requiere que si amplías vas a necesitar más personal. Y te insisto, si el número de urgencias ahora mismo, de atenciones a urgencias, se ha disparado, correlativamente o paralelamente a eso, el número de personal tendría que aumentar. Y eso no está pasando. Con lo cual, ¿qué estamos consiguiendo? Que estamos saturando los servicios y el personal está desbordado porque cada vez tiene más trabajo, ¿no? Yo tengo muy mala leche para esto. El UCA, uno de los hospitales que deberían ser más avanzados, robots que caminan y llevan cosas y traen cosas, incluso hasta la comida, y sin embargo, parece que no va. Caen los cristales, hay problemas por todos los lados, Manolín, el robot, queda colgado. ¿Qué nos están vendiendo? Hombre, vamos a ver, el UCA, que es el buque insignia de la sanidad asturiana, es un proyecto donde hubo muchas guerras políticas ahí, al principio donde lo ponemos, donde no lo ponemos. Y un montón de pasta. Y un montón de dinero, de todos los asturianos y más. Entonces, bueno, pues vamos a ver, no es lo mismo ahora que hace 4 años, evidentemente. Nosotros entendemos, y así lo vivimos y lo hemos sufrido, como trabajadores, lo hemos sufrido como usuarios, como pacientes, y también lo hemos sufrido como profesionales, como delegados sindicales en este caso, ¿no? Entonces, bueno, allí vimos muchísimas cosas de las que pasaron, que era difícil, o sea, es un mazacote impresionante, con una tecnología que cambió radicalmente de la que había en el viejo UCA, una visión totalmente futurista y novedosa de la sanidad, y bueno, pues tuvo sus muchas complicaciones y muchos
se dejaron, mucha gente perdió el ánimo, es verdad, muchos profesionales perdieron el ánimo con el UCA porque fue no solamente las instalaciones, cómo estaba hecho, había muchos defectos, había muchas cosas buenas y hay muchas cosas buenas, pero también hubo muchas cosas malas que hubo que ir solucionando. ¿Cómo se llamaba el sistema? Millennium. El Millennium, el famoso Millennium, ¿no? Que hoy en día todavía sigue dando algún que otro problema, pero que bueno, gracias a Dios no, gracias a los profesionales, porque la intención de Dios bien clara era, ¿no? Sí, pero no estarían los curas ahí. Eso, gracias a los profesionales que bueno, que tuvieron paciencia infinita, dedicación exagerada y bueno, sacaron adelante todo eso. Es verdad que hay muchas cosas que todavía dices, madre mía, ahora se inauguró un techo, ¿no? Para que los pacientes cuando lleguen a urgencias no se mojen, que eso que no estuviera previsto cuando diseñaron, bueno, es que el UCA se ha reestructurado en muchos aspectos, es decir, cosas que... Y más pasta. Que quién decidió, y más dinero, ¿no? Porque todo es cuestión de dinero, y más trabajo, y más desesperación, y bueno, muchos profesionales se quedaron por el camino. Compañeros, están diciéndome desde el búnker de la Generala que nos está comiendo el tiempo. Antes de que tengamos que cerrar el búnker, ¿qué soluciones podríamos poner en marcha para que pudiéramos tener una situación lógica dentro del SESPA? Pues lo primero, insisto, alejar la política de la gestión, es lo primero, fundamental. O sea, no podemos estar al albur de que unas urnas decidan una opción u otra y no podemos usar la sanidad como un arma arrojadiza entre unos y otros, sino que hay que buscar soluciones para que esto funcione. Y lo que decías de la gestión, hay una cosa significativa. LUCA debe ser el único hospital de España donde existe una empresa paralela que lleva la gestión, que es Gispasa. Es una auténtica vergüenza. O sea, el gerente de Gispasa posiblemente sea el ejecutivo que más gane de esta región. Y eso es intolerable. Es decir, que Gispasa siga aún funcionando en el UCA es una auténtica vergüenza. Y eso es por política. Y eso es política pura y dura. Es decir, eso es inaceptable. Es decir, ¿tú crees que hacen caso de las reclamaciones de los pacientes o deberían reclamar más? Yo creo que deberían reclamar más, pero es que yo creo que hacen caso omiso de todas las reclamaciones que hacen. O sea, porque se les debería de caer la cara de vergüenza y decir, Dios mío, esto no funciona, pues dimito. Dimito. Claro, porque cuando yo estoy nombrada para hacer algo y no solamente... Estás hablando de un país donde no dimite ni Dios. Ya lo sé. Ese es el problema que tiene fundamentalmente este país, que no hay dignidad profesional. Y opciones para la gestión, por ejemplo, a través de lo que puede ser unas oposiciones, algo que fuera lógico. Sí, bueno, las oposiciones están ahí. Si vamos a ver, los sistemas de acceso de la inmensa mayoría del personal, a excepción de los altos cargos... No, yo digo para los altos cargos. Evidentemente deberían de tener convocatorias y convocar o sea, contratar a los mejores profesionales, eso está claro. Ahora bien, también yo siempre me dijo hace muchos años un gerente de un hospital asturiano que una empresa del volumen del SESPA, evidentemente, porque luego hablamos de los sueldos, ¿no? Los sueldos en muchos casos, pues bueno, pues un ejecutivo de una empresa de 16.000 trabajadores seguramente tendrá un sueldo infinitamente mayor que el sueldo que pueda tener el gerente de un hospital. El gerente de un hospital hoy en día, aunque la gente piensa que se ganan dinerales, pues para la responsabilidad que tiene tampoco es desde luego un sueldo alto. ¿Con esto qué quiero decir? Que los mejores profesionales tampoco llegan porque económicamente tampoco les interesa. Al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Los mejores profesionales deberían de estar en la sanidad pública, evidentemente. Están, ¿no? Porque estamos hablando de un 40%. Ya. Pero estamos hablando de 16.000 trabajadores, ¿eh? El SESPA ahora mismo es la mayor empresa de Asturias con diferencia. Y los sueldos, evidentemente, son ridículos. Los sueldos son ridículos porque un celador que no tenga turnos está ganando 1.000 euros al mes. Y está trabajando pues en unas condiciones, o sea, en unas cargas de trabajo brutales, trabajando con enfermos, que quiero decirte que trabajar con enfermos, insisto, hay que saber lo que es para poder juzgarlo. Urgencias es un campo de batalla en Cahuetes. Y urgencias en todos los hospitales de Asturias, la gente está con unas cargas de trabajo enormes y en muchos casos con sueldos que rondan, insisto, los 1.000 euros al mes, ¿no? Yo quería hacer un
hincapié Sí. a tenor de lo que está diciendo mi compañero Fran, que tiene toda la razón del mundo, y pensamos exactamente lo mismo, pero él ha puesto el ejemplo de un celador, digamos que es una escala, bueno, una categoría a lo mejor de las que están por abajo, pero en contrapartida el médico, que parece que la sanidad solamente se conforma de médicos, y no es así, sin los demás nada saldría adelante, el médico no gana mucho más. Es decir, un médico, para que gane un poquito más de dinero, tiene que hacer un montón de guardias, tiene que tener programas estructurales, tiene que tener el grado 4 de la carrera profesional. Entonces, o sea, que si le quitas todo eso, un médico se queda en nada. Voy a convocaros para hacer un análisis más profundo en una ocasión. Yo los viernes siempre hago una hora de terapia personal, como digo yo, y voy a convocaros precisamente para poner en claro esto. Ya sabéis que aquí en la tele tiempo y oro, y debemos llevar como un par de lingotes. Eso sí, menos lingotes que el 40% que se lleva el Principado. Francisco, Yolanda, agradezco muchísimo el teneros aquí conmigo y el hacer claro lo que está pasando en el SESPA. Daría por mucho más, como muy bien dices, pero bueno, agradeciéndote la invitación y nuestra disponibilidad. Más. Va a haber mucho más. Esto no acaba aquí, esto sigue. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Compañeros, al que vea tocar el mando, le corto el dedo, porque ahora viene Juan con el y ya sabéis que estos magazines llevan de todo. Y yo que lo veo, digo que tiene importancia lo que viene ahora. Venga, cabecera de salida.